partir de los años 40, México vivió una época de renovación tecnológica. La gente empezó a experimentar cambios notorios y una americanización de su vida diaria. Estos cambios también se vieron reflejados en la forma de consumo de los mexicanos, así como los avances tecnológicos, los cuales formaron parte muy importante de la vida cotidiana de los mismos, pues se han convertido en una necesidad para nuestra sociedad. El principal reto de México era lograr una estabilidad política, económica y social que finalmente había fijado las bases el presidente Lázaro Cárdenas, sosteniendo las recientes nacionalizaciones del petróleo y ferrocarriles, ante una presión muy fuerte de las empresas y países extranjeros afectados. A partir de 1940, comienza la época denominada el Milagro Mexicano, en donde la economía florece bastante, al igual que el cine, las artes, y se da una mejora considerable en la educación. Por décadas, las principales diversiones se habían centrado en los festejos cívicos y religiosos, hasta que el surgimiento de una clase media más amplia y con más recursos modificó el uso del tiempo libre. Estaciones como la XEQ y la XEW fueron las principales radiodifusoras. El cine mexicano vivió su época de oro, pues fue muy exitoso. Sin embargo, es la televisión la que modificaría de manera definitiva la vida cotidiana en los años 50 y que se popularizó en los años 60. El cine se convierte en el espectáculo masivo por excelencia. Se levantan enormes teatros con pantallas monumentales. La producción de Estados Unidos es enorme, pero la de México la supera. Comienza la época de oro del cine nacional con sus grandes artistas como María Félix, Pedro Armendáriz, Pedro Infante y Jorge Negrete. La década de los 60 fue una de las más revolucionarias en cuanto a la tecnología, historia, política y sociedad se refiere. Ángela, no comprendes. Estoy arruinado. ¿Eh? Ángela. ¿Qué ha dicho? Estoy arruinado. El dinero no se detiene mucho tiempo en manos de los imbéciles. Por favor, Ángela, ¿qué haremos? ¿Cómo que qué haremos? Y mejor, ¿qué harás tú? ¿Qué dices? ¿Te dejas ahora? ¿Te marchas? Yo no. El que se vaya ahora mismo eres tú. ¿Y te atreves a echarme después de todo lo que he hecho por ti? Cuando he satisfecho hasta tus menores caprichos. Esos caprichos que me han llevado a la ruina. No eres el único hombre que se ha arruinado por mí. Después de todo pagaste tu capricho, ¿no? No tienes alma. El que un ciego como tú no sepa verla, eso no quiere decir que no la tenga. Buenas noches. Por razón te llaman Doña Diabla. Carmela. Señora, empaca todas las cosas de ese hombre y échalas a la calle inmediatamente. Buenas noches, Carmela. Buenas noches, señora. Durante la década de 1960, encontramos a dos personajes políticos importantes para el desarrollo de la modernización de la sociedad. El primero, el licenciado Adolfo López Mateos, y el segundo, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas, mando a matar el gobierno 400 camaradas. Ay, plaza de Tlatelolco, cómo me duelen tus balas. 400 esperanzas a traición arrebatadas. Cómo eran
los granaderos cuando llegan a sus casas, amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarla? Fue un factor importante para el desarrollo de la juventud, pero no solo en el extranjero se hacía buena música. En el país hubo grandes artistas que consolidaron una época muy importante. Algunos de ellos son Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Acosta, Manolo Muñoz. Él solo vive para mí, sus pantalones ajustados son, y tiene de suéteres colección con sus copetes, su maniquí. Y Presley, Anca y Costa no le llega nunca a él. Otro de los sucesos más importantes en esta década fue la consolidación de un nuevo medio de transporte, el sistema de transporte colectivo Metro, que fue una de las más grandes novedades a finales de dicha década. Los 70s empezaron a marcar la crisis en México, fuertes devaluaciones e inflaciones, así como la crisis a nivel mundial del petróleo. El aparato gobierno comenzó a crecer desmesuradamente, y el gasto público ocasionó grandes aumentos en deuda. La deuda externa se triplicó, de 6,000 millones a 20,000 millones de pesos. También en los 70, durante el gobierno de Luis Echeverría, se recrudeció la persecución política hacia la izquierda. Se formaron milicias y policías que torturaban, mataban y erradicaban cualquier síntoma de rebelión o posturas antigobierno. Entre los artistas más influyentes de esta época se encuentran los Beatles, Travolta, The Eagles y Fiebre de Sábado por la Noche, entre otros. La década de los 80 se caracterizó por ser una época llena de momentos de crisis, cambios tecnológicos y globalización, donde la manera de comunicarnos y entender al mundo comienza a cambiar. En estos años también se acuñan nuevos conceptos en cuestión de moda, música, programas de televisión, entre otros. Después de los sismos del 85 que marcaron a México, apareció un protagonismo fundamental, la llamada sociedad civil, surgiendo así grupos de colonos, defensores de los derechos de las minorías.
ya fueran sexuales, culturales, etnias o de otra índole. La ciudadanía tenía ante sí dos canales de participación. Uno, el electoral por medio de los partidos de oposición, que cada vez lograron mayor presencia. Y otro, el de las manifestaciones constantes en las calles, plazas públicas, foros diversos y en algunos medios de comunicación, resultando así la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en junio de 1990. México ha pasado por una serie de cambios sociales, políticos y culturales, como la privatización de la banca, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la visita de Juan Pablo II y restablecimiento de relaciones con el Vaticano, asesinato de Luis Donaldo Colosio. Gana Vicente Fox las elecciones tras 71 años de dictadura del PRI. Las reservas nacionales de dólares alcanzaron un nivel histórico, producto de las exportaciones, y la inflación se mantuvo a niveles manejables. Algunas empresas privadas lograron un gran desarrollo en las telecomunicaciones, como Teléfonos de México y América Móvil. Las elecciones presidenciales del 2006 en las que el PAN resulta ganador, y por último el regreso del PRI a la presidencia en 2012 con Enrique Peña Nieto, entre muchos sucesos más. Las tribus urbanas como emos, darketos, punks y rockeros, entre otros, así como la diversidad de preferencia sexual, han jugado un papel muy importante en nuestra época, generando así un pensamiento más liberal en la sociedad actual. Actualmente, la nuestra es una sociedad en general con mayor conciencia de los derechos sociales de mujeres, niños y adultos mayores. En el Distrito Federal se ha legalizado en favor de la interrupción legal del embarazo, la libertad de uniones homosexuales, entre otras cuestiones. La sociedad contemporánea día a día desarrolla su lucha por el respeto y la libertad a exigir, como sucede con las tribus urbanas de emos, punks, darketos, así como los grupos sociales de homosexuales y lesbianas o de indígenas, que en conjunto han producido un amplio mosaico social. El uso de una nueva generación de aparatos, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones, teléfonos celulares, computadoras personales, smartphones, reproductores MP3, tabletas electrónicas, etc., así como el uso de Internet y redes sociales, como Facebook y Twitter, permiten una mayor interconexión de la sociedad, convirtiéndose en un aspecto fundamental para la vida de la sociedad contemporánea. México ha combinado de manera radical en los últimos 70 años de su historia. Se han obtenido logros, pero persisten cuentas pendientes. Nuestra sociedad mantiene retos, añejos y nuevos, que tocará resolver a las nuevas generaciones. En conclusión, podemos decir que México ha sufrido de manera rápida y continua cambios en aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que han venido presentándose en los últimos 70 años. Con el paso del tiempo, las modas, la forma de vida, de pensar y ser de las personas ha ido evolucionando hasta llegar a la sociedad actual, la cual día con día busca mejorar sus condiciones de vida. La tecnología ha tomado un papel muy importante en esta, pues actualmente la mayoría de las personas dependemos de ella para poder vivir. En el aspecto económico y político falta mucho por resolver, pues a pesar de los avances tecnológicos que se han logrado, México es un país subdesarrollado que depende económicamente del capital extranjero para poder mantenerse, y el gobierno no ha sabido responder de manera eficaz y eficiente a las demandas del pueblo.